Empezamos. Entonces, el taller de hoy, que es el taller número 1 del grupo 02, respecto a los talleres de aritmética, vamos a trabajar con la guía que ya está subida en la parte de eCampus, y es sobre el conjunto de los números naturales y el conjunto de los números enteros, pasar desde los naturales a los números enteros. Entonces, los números naturales en matemáticas se definen como una n en mayúscula. Antiguamente, pero ya casi nadie lo hace, se ponía una sublínea al lado de la letra para definir que era un conjunto numérico, o también en algunos libros la ponen acá, como la línea en esta parte, para reforzar que es un conjunto. El conjunto de los números naturales se llama naturales porque son los que podríamos ver a simple vista. Basta con que vemos los dedos de nuestras manos y son los números que podemos contar. Son números enteros y positivos. Entonces el conjunto de los números naturales es simplemente los que podemos observar en la naturaleza. Cosas enteras, así una manzana, 2 manzanas, 3 manzanas, o 2 ovejas, o cantidad de 8 dedos, lo que sea. Entonces las más básicas que podíamos contar como primitivamente son los números naturales, ¿ya? Dentro de las operaciones más básicas que podemos hacer de los naturales, ejemplo, yo tengo el conjunto acá de los números naturales. Yo lo que esperaría de este conjunto es que si yo sumo 1 más 2, el resultado siga estando dentro de los números naturales. Esto es sumamente importante en la matemática, poder generar números que estén dentro del mismo conjunto, que el resultado de la operación, sea suma, multiplicación, división, lo que sea, no se salga de este parámetro, de este conjunto, ¿ya? Que pertenezca a la respuesta, siga perteneciendo. Entonces nos damos cuenta que, ejemplo, con los naturales no podríamos hacer las divisiones, porque si yo hago la división de 1 dividido en 2, ya no tengo un natural. Esto se hace bien simple. Imagínense cuando alguien recién estaba partiendo con esto antiguamente, cuando todavía no están definidos bien los conjuntos, no se entendía bien esta parte. Para ustedes ya es más fácil entender que es un natural que un entero, un racional. Entonces, la primera propiedad de los números naturales que está dentro de este conjunto es la adición o la suma, ¿ya? En la cual tendríamos 3 propiedades básicas. El primero que está en la guía, que es el cierre o clausura, que es lo que estamos hablando recién, que se refiere a que si yo sumo un número natural A más otro número natural B, yo espero que esta suma siga siendo natural y lo va a cumplir. Con la suma cumple. También está la conmutatividad, ¿ya? Que es referente a que el orden no altera la suma, ¿ya? La propiedad de la suma y los números naturales. Por si acaso, estos después uno los conoce, que son los axiomas de la matemática. Estos son leyes, la matemática, hasta llegar a lo más alto, así los últimos cursos que pueden que vean de ecuaciones diferenciales, derivadas, integrales, en la parte matemática. Toda la matemática se sustenta con los axiomas. Los axiomas, estos son los axiomas, lo que estamos viendo ahora, los más básicos, son las cosas que uno no puede cuestionar de la matemática. No se pueden demostrar, son porque son. Es una ley. Nosotros tenemos que considerar que esto es verdad y esto es la parte fundamental de la matemática. No es un teorema en el cual podríamos demostrarlo o una hipótesis. Estos son axiomas. Los axiomas no se pueden cuestionar, eso no es una base. Son porque son, pero son lógicos, son cosas que en nuestro sentido común dicen, sí, ya, es verdad, si yo sumo 1 más 2, obtengo 3 y sigue siendo natural. Y no lo tengo que demostrar, pero es la base fundamental. A partir de acá, todo lo que después vemos, aparte de los axiomas, sí se puede demostrar con los axiomas. Pero los axiomas no se pueden, ¿ya? Hay un filósofo bien famoso, antiguo, que se llama Wittgenstein,
del año de la Primera Guerra Mundial, la Segunda, pero sobre todo de la Primera, que él era matemático y filósofo, y él escribe el Tractatus Mathematicus Philosopharis, un libro que habla sobre los axiomas. Véanlo alguna vez, es bien corto, y habla sobre muchos axiomas en la matemática. Algunos son súper tontos, pero habla de eso, de pensar en las bases fundamentales de la matemática. Y el tercero, que es la parte de la suma, es la asociatividad o la propiedad asociativa. La propiedad asociativa, lo único que nos dice, aparece un nuevo término o una nueva figura que son los paréntesis. Casi todos como que omiten esa parte de lo asociativo, que es el paréntesis, que es esta figura que está acá, y que nos va a decir cuál es el orden dentro de una ecuación. En esta parte el paréntesis nos dice que primero sí o sí tenemos que trabajar con lo que es el A más B. Tenemos que desarrollar primero esa suma y después de terminar eso, sumarle C. Y esta propiedad nos dice que independientemente de cómo tengamos el paréntesis, en la suma se mantiene exactamente igual, la asociatividad. Pero recuerden, estamos recién con la suma. Por si acaso, algún ejemplo en los cuales uno piensa que siempre va a ser así es después cuando veamos vectores, o ustedes vean vectores, en la parte de la multiplicación, el producto no es conmutativo. En los números, multiplicar sí es conmutativo. 4 por 3 es lo mismo que 5 por 4, pero en los vectores no. Entonces ahí uno se da cuenta que los axiomas cambian dependiendo de qué matemática estamos utilizando. Si lo estamos viendo como puntos, como cartesianos, Descartes, en un plano cartesiano, puntos que son enteros, naturales o lo que sea, o también lo podemos ver en forma vectorial. Y ahí sin fin de otros números, los números complejos también. Entonces tenemos la primera parte de los números naturales. Los números naturales, entonces, como resumen hasta acá, tienen una cierta propiedad que es la suma, y esta suma tiene tres propiedades. La primera es la de cierre, que casi nadie la nombra, que es simplemente que si yo sumo sigo obteniendo un natural, la conmutatividad y la asociatividad. También los números naturales tienen lo que es la multiplicación, que lo denotamos como un punto. Aquí hay un detalle bien sutil, que es que cuando tú pasas a la enseñanza básica, lo primero que te enseñan es multiplicar de esta forma, el 5 por 3, pero en forma de cruz, pero cuando pasas a la enseñanza media te enseñan el 5.3 como un punto. Y uno dice, es para ahorrarse el lápiz, y no, son dos productos totalmente distintos, el producto cruz y el producto punto. Solamente que en números da igual, pero cuando uno pasa a vectores ya no da igual. Por eso, para denotar números, la universidad o los cursos ya más avanzados finales de la matemática, se escribe correctamente como es, que es el punto. ¿Ya? No cometan el error de poner el cruz, así se da igual, pero a medida que vayan avanzando se van a dar cuenta que choca cuando vean vectores. Tiene que ser un punto. Entonces, esta multiplicación también tiene ciertas propiedades. La primera propiedad es exactamente el cierre. Eso quiere decir que si yo multiplico A por B y son naturales, sigue siendo el resultado natural. Es un axioma, no se puede cuestionar, uno lo puede pensar, buscar el ejemplo que caiga, pero nunca falla. Cualquier número natural por un número natural sigue dando natural. La segunda propiedad es que cualquier número natural multiplicado por 1 sigue dando el mismo número. Y acuérdense que aquí uno puede aplicar lo que es la conmutatividad también, que aparece aquí. Podríamos poner en el tercero la conmutatividad, que A por B es lo mismo que por A, que el orden no afecta a la multiplicación. El cuarto es la asociatividad.
La única diferencia con la suma es que aparece este término 1. En la suma uno diría, pero el 0. El 0 no se considera natural y voy a explicar el por qué, pero después de terminar esto de la multiplicación. La asociatividad, de nuevo el paréntesis, nos dice que si multiplicamos A por B por C, pero tenemos el paréntesis los primeros dos términos, tenemos que desarrollar primero ese, pero que la multiplicación no afecta el orden del paréntesis, si cambiamos el paréntesis. Y el último, entonces voy a escribir la suma, teníamos la multiplicación, de la suma teníamos tres propiedades, el cierre, la conmutatividad y la asociatividad. En la multiplicación tenemos de nuevo el cierre. Voy a poner un 2.1 y un 2.2, que sería, el 2.2 sería exactamente, o el 3, eso voy a poner. A este lo voy a borrar, este lo voy a llamar 2 y a este 3. Al segundo podríamos ir para el orden. A lo que voy es que si este tiene cierre, este también tiene cierre. Si este tiene conmutatividad, este también tiene conmutatividad. Y si este tiene asociatividad, la suma, también tiene asociatividad la multiplicación. La única diferencia es que aparece uno más, que es el del 1, el elemento neutro. Este es el elemento neutro. ¿Por qué se llama neutro? Porque no afecta al otro número. Si yo multiplico un número por 1, no lo afecta. Y la suma de estos, de la suma y de la multiplicación, el conjunto total, yo puedo crear la última propiedad, que es el de la distribución, que es simplemente que A por el paréntesis de B más C es simplemente A por B más A por C. Pero es el conjunto total. El total de lo necesito tanto de la suma como de la multiplicación. Ahora, uno va a decir, entonces, en la parte de la suma son 3 propiedades, en la multiplicación son 4, eso me estaría dando los 7, más la asociatividad 8. Hay gente que dice, pero la del 0 en la suma, es que los naturales eran, como habíamos dicho al principio, objetos que podíamos ver en la naturaleza. Y las culturas antiguas, la romana y la Grecia, asiáticas, todo eso, no consideraban al 0. No era una falta, era un, por decirlo así, ellos lo veían como una carencia. Ellos como que no existía. Entonces el 0 no es natural. Por la regla, si bien no ordenada, es un cardinal. Cuando uno refiere al 0, le pone un sub 0 ahí, a la n. Y ahí uno entiende que son los naturales más el 0, que son los cardinales. Es por cardinalidad, orientación, marcar dónde está el punto 0. Por eso tiene ese nombre, de cardinalidad, el conjunto. Cardinales. Que es la ubicación desde el origen, el 0. El 0, por si ustedes no lo sabían, basta con que reflejen un poco, hagan un poco de memoria en los números romanos. El 0 no existía en los números romanos, así 0 por sí solo no estaba, no existía ese número. Y ese problema conllevó a que ellos no podrían, ellos tenían que hacer tanto el 1, el 2, definirlo, pero al 10, al 100, al 50, definirlos como letras. Porque al no tener 0, ellos no podían hacer las sumas que podemos hacer hoy en día. El 0 se originó en América, en la cultura azteca. Los aztecas fueron la primera cultura que trabajó con el 0. Antes de ellos no había nadie, ni siquiera los asiáticos, los chinos, japoneses, ni los indios, ni los egipcios tenían el 0. El 0 se origina en nuestras raíces, ¿sí? Los números cardinales son los que incluyen al 0, entonces, ¿cierto? Sí, solamente al 0. Nosotros podríamos decir Los positivos y al 0, ¿cierto? a los naturales más el 0. Más el 0. Ah, ya. Gracias. Sí, son los positivos enteros más el 0. Y esa es la diferencia. Si nosotros agregamos el 0, ahora aparece una nueva propiedad, que es la que nos faltaba. La del neutro en la suma, que cualquier número sumado con 0 sigue dando el mismo número. Entonces esa es la diferencia, que no podríamos nombrarla anteriormente.
Con los números naturales no está esa propiedad, porque el 0 no está dentro del conjunto, está fuera del primer axioma, está fuera de la propiedad de cierre. No existe dentro del conjunto de los naturales. Pero al agregarlo, ahora sí hace un conjunto completo, que es el que casi todo lo asocia. Los axiomas más básicos. ¿Ya? Échenle una ojeada a eso de la historia del 0. Los aztecas, cuando un ejemplo para entender qué es el 0, que eso ninguna cultura lo hizo antes, era de que si ellos consideraran al 0 como un número, así uno dice debe ser un número, sí, pero hasta el día de hoy la gente como que le cuesta entender que representa algo. Cuando uno dice, no sé, 3 más 0 y pone el 3, realmente había otro número al lado, que era el 0, que es carente. Es como que usted estuviera en la playa o en la tierra y usted hace un hoyo con una pala. La pregunta es, dentro de ese hoyo hay algo, y muchas culturas y mucha gente dice no hay nada, porque saqué tierra, pero realmente sí hay algo. Lo que hay es cualquier cosa menos tierra, pero hay algo, aire, espacio vacío, pero hay algo, un vacío. Entonces ellos asociaban ese 0 como algo que era totalmente distinto, pero había algo. Y ahí nace el 0. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan como en mente, que el 0 igual es un número, ¿no? Es un número que uno lo asocia como nada, y realmente no es la nada, sino diríamos conjunto vacío. El 0 es un número. Y es todo un dilema. ¿Ya? ¿Todo bien? Por si acaso, el resumen que hice al principio lo voy a volver a hacer al final de la clase, para los que llegaron recién, y no explicar de nuevo el detalle hasta el final. ¿Ya? Entonces los números naturales hasta ahora lo que estamos hablando era que tenían ciertas propiedades como la suma y la multiplicación, y estas propiedades tenían unas ciertas leyes que son las axiomas que no se pueden cuestionar, que son la base fundamental de la matemática, pero que son muy básicas y que se pueden buscar a ver si se pueden contradecir, pero hay gente que todavía hasta el día de hoy no las cree y las sigue demostrando, pero dan, son axiomas, que era la de la suma y la de la multiplicación. Y a la vez consideramos también que el conjunto nosotros podríamos agregarle un 0, ya aparecía el conjunto cardinal o el natural más 0. ¿Ya? Entonces, en el conjunto de los cardinales también dijimos que aparecía este axioma nuevo, que a diferencia de los naturales no tenía, que era el del elemento neutro en la suma, que A más 0 es lo mismo que A. En la guía, en esta parte del taller, ustedes también tienen que haber visto, puede ser, algunos símbolos que no reconocen, que puede ser este símbolo así, este símbolo que es así, este símbolo que es así. No, voy a poner ahí. La matemática, uno como trabaja tanto con números y con símbolos como el igual, desigual, el mayor igual o lo que sea, de repente para escribir una idea no se ocupa tanto las palabras. Uno se demora más en escribir las palabras, entonces pues, se ocupa simbolismo. Los simbolismos los ayudan como un código para que cuando nosotros lo volvamos a leer en 5 años más o que un amigo lo quiera leer, entienda exactamente lo mismo que nosotros. El primero se le conoce como para todo. El para todo es como una mayúscula invertida, pero con así. Y es, como dice el nombre, se refiere a, significa exactamente lo que dice, para todo. Si yo pongo esto acá, para todo X, en vez de escribir la palabra para todo X, basta con que escriba el símbolo y el X. Y ustedes deben entender, o cualquier matemático, o cualquier ingeniero, o cualquier persona que estudia un curso de matemática, entiende que eso significa que para todo X, eso quiere decir que para cualquiera, pero tengo que decir para todo X que pertenece, ese símbolo pertenece a los naturales. Un ejemplo. Entonces, si yo digo, mi respuesta es que para todo X, cualquier número que pertenece a los naturales, cumple esto.
Pero en vez de escribir todo ese párrafo, lo usé con 4 símbolos. El otro es el existe. También está el existe el único, que es solamente uno. Esa es la diferencia entre el existe y existe uno, un único. Que el existe puede ser que haya más de uno, no estoy seguro, pero el existe el único es que sí o sí tengo la certeza que es solamente uno. También existe el no existe. Y así. Las personas recuerden que si no han visto estos símbolos, les invito a que vean de nuevo el canal, en las clases. Hay unas clases que es de elementos de la matemática en las cuales yo hablo de estos símbolos. Una clase completa de todos los símbolos que se pueden trabajar y con algunos ejemplos. A los que llegaron tarde, después vuelvo a explicar dónde ver las clases y dónde van a estar grabadas para que las vean. Esta clase ya está siendo grabada por si acaso, para que tengan la consideración. Pueden hacer preguntas cuando quieran, no hay problema. Y después de cierto tiempo igual pregunto yo si tienen alguna duda. Hasta ahora estamos bien. ¿Tienen alguna duda? En la guía, también en el taller 1, hay una parte que lo voy a escribir ahora, que es la referente al orden. El orden se refiere, como el nombre lo dice, el orden numérico que tienen los números. Si yo digo que A es más pequeño que B en su valor numérico, lo escribo de esta forma, que significa que A es menor que B. ¿Cómo yo sé que la A es menor? Porque la A se encuentra en la parte más pequeña de este símbolo, mientras que en la parte abierta se encuentra el número que es mayor. Así uno recuerda cuál es menor y cuál es mayor. Aquí uno lo puede leer de la siguiente forma, que A es menor que B, o visto desde el B, que B es mayor que A. Significa exactamente lo mismo, pero visto desde dos puntos de vista, en uno parado desde el punto A y uno parado desde el número B. Ahora, ¿cómo podemos demostrar que realmente, o cómo saber si realmente A es menor que B? Es porque tiene que cumplir lo siguiente. Si A es menor que B los números naturales, eso quiere decir que yo tengo que sumar algún número. Vamos a poner un número X que no conozco, pues se lo pone X, que tengo que llegar a B. Si yo soy capaz de sumarle algún número natural, acuérdense que estamos en los naturales, y llego al número E, realmente la A era menor, porque le tuve que sumar algo, le faltó algo. Está es como lo que le falta, la carencia. Si realmente no encuentro ningún número de la forma en que A más algo me llegue a B, entonces no le faltaba, y por lo tanto A no era menor que B. Es como un ejemplo. 4, si yo pongo 4 menor que 2, nosotros sabemos que está mal, porque el 4 no es menor que 2, pero si les dicen demuestre, o a ver, díganme, porque yo les digo, esto es verdad, me van a decir no. Pero ¿y cómo? Demuéstremelo matemáticamente. Y es por el hecho de que no va a haber ningún número, entonces no existe ningún X perteneciente a los naturales tal que 4 más X sea igual a 2. No hay ningún número, porque el resultado que me va a darme menos 2. Y menos 2 no es un número natural. Entonces ahí yo ya demostré que no existe un número natural y por lo tanto 4 no es menor que 2. Y era falso. Uno lo ve, si uno lo piensa de esa forma, uno dice, sí, es obvio, pero es que aquí hay que demostrar todo. Hasta lo más obvio se demuestra. Ya. También en la parte de la guía, de la página número 3, ahí me chocó algo que dice lo siguiente. A menor que B, lo voy a escribir tal como dice. Y vamos a leerlo símbolo por símbolo. ¿Ya? Bueno, ahí. Tal que. Tenemos eso. Esto está en la guía, en la página número 3, justo en la relación del orden. Y aquí hay un paréntesis. Y lo vamos a leer parte por parte. Acá dice, A es menor que B
Este símbolo, que lo voy a poner con otro color, significa sí, solo sí. Eso significa que lo que está para este lado se va a cumplir si lo que está en este lado también es verdad. O al revés, lo que está acá va a ser verdad si lo de acá es verdad. Por eso es sí, solo sí, van relacionados. Si uno cumple, el otro cumple. Lo que está en el lado izquierdo de ese símbolo va a ser igual a lo que está en el lado derecho. Si lo del lado izquierdo es mentira, lo de allá es mentira. Si lo de verdad es verdad. Entonces, el A menor que B, sí, solo sí, ya entendemos este número, este símbolo, existe un X perteneciente a los naturales, pero aquí me choca esto, el talque. Porque el talque se puede escribir también como un símbolo, como el slash, esta línea así. Entonces, en vez de escribir el talque, en la guía sale el talque. Yo le pondría ahí. ¿Por qué lo haría así? Porque estamos hablando de eso. Estamos hablando exactamente de la simbología. Entonces, no usar los símbolos correspondientes lo encuentro como un despropósito. Y lo ahorro un poco más de espacio. Esta línea, por si acaso, significa talque. También es como una coma. También se aparece una coma, también significa talque. O punto y coma. También es válido. Siempre que aparezca una coma, un slash o un punto y coma, se refiere a un talque. Es una separación de dos enunciados. La parte naranja y la parte azul. ¿Ya? La matemática también hay que saberla leer. Hay una forma gramatical que hay que saber leer muy bien. Y casi siempre la gente, por no saber bien leer los símbolos y pararse en una coma, en un talque, interpreta mal lo que se le está preguntando o la respuesta. ¿Ya? También habíamos visto recién esta de la desigualdad. También está la igualdad, que ya todos la conocen. A igual B. De igual manera está el A menor que B o el A mayor que B. Estas tres se le llama la ley de la tricotomía. Vamos a poner ahí. Tricotomía. Y se refiere, voy a borrar el T, que si yo tengo dos números, A y B, cualquiera, el que ustedes se imaginen, el 2 y el 5, el 7 y el 3, lo que sea, solamente hay tres opciones. O son iguales, o uno es mayor que el otro, o el otro es mayor. Pero no hay otra opción. O son iguales, o el A es mayor, o el A es menor. Nada más. Son las únicas posibilidades que hay en los números. Y por eso se llama la tricotomía, que son las únicas tres que hay. ¿Ya? Entonces, terminando con esta parte de los números naturales y los cardinales y algunas propiedades, pasamos al siguiente conjunto de números, que son los números enteros. Los números enteros, como ya entendíamos en sí, la diferencia, después que pasamos de lo que observamos, es que los damos cuenta como personas que nos falta un cierto conjunto de números, además de los enteros y del cero, nos falta números que den valores negativos. ¿Por qué? Porque son los carentes. Hablamos de este hoyo de arena en el cual sacábamos con una pala y formábamos ahí un agujero que originaba este cero, pero entonces había una carencia, había menos algo. Entonces aparecían estos números negativos. A estos números enteros negativos los vamos a llamar enteros y es un Z. ¿De dónde el Z? Todavía no entiendo, he buscado pero no lo encuentro porque es un Z. Y es el conjunto de los naturales, todos los números que hemos hablado anteriormente, que se pueden contar con los dedos de la mano enteros, más el cero, pero aparecen los números negativos. ¿Ya? Entonces tenemos estos números naturales. Los números naturales tienen exactamente las mismas propiedades como conjunto. Tienen el de clausura,
la conmutatividad, la asociatividad, el elemento neutro, pero ahora aparecen unas propiedades, que es la propiedad número 5, a diferencia de los no naturales y cardinales, es que podemos crear al cero. El cero, si uno se da cuenta, en los naturales no lo teníamos. En los cardinales lo teníamos, pero como un número, como un símbolo, cero. Pero nunca hablamos de dónde se originaba. Y los números enteros sí lo dicen, porque tenemos que el A menos el A es cero. Aparece el cero. Y aparece porque hay una sustracción. Entonces podríamos decir que recién ahora aparece la sustracción, la resta. Antes no podíamos asegurar la resta entre dos números porque podía dar un número que no fuese natural. Pero ahora da igual porque puede dar negativo y está dentro del conjunto. Entonces tenemos estos números. Y en la multiplicación tenemos exactamente igual. Pero aquí uno se da cuenta, y aquí como que yo espero que se den cuenta, de que si en los números enteros apareció esta sustracción, esta resta de números, el que viene después tiene que ser referente a que aparezca el 1 en la multiplicación. Que permita que aparezca este número, cómo generar al 1, que es los números que después vamos a ver los racionales. ¿Ya? Antes de pasar a los racionales, y así uno va comprendiendo la matemática, ahí uno va entendiendo realmente por qué el conjunto son así, por qué son nombrados de esta forma. Antes de seguir, nos tenemos que dar cuenta de lo siguiente. Entonces, si yo tengo una barra acá con los números, en el 0 el origen, el que me orienta, el cardinal, tengo todos los números enteros positivos, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, y yo digo que a medida que yo me alejo, el número se hace más grande, es referente a la distancia que hay, y para el otro lado tengo los negativos. Mientras más me alejo, la distancia es más grande, pero negativa porque va al sentido contrario. Uno puede hablar de esto. ¿Cuánto mide la distancia que hay entre por ejemplo, entre el 1 y el 4? ¿Cuánto vale esta distancia? En matemática esa distancia se le conoce como el valor absoluto. ¿Y por qué se le conoce como el valor absoluto? Porque es bien simple con este ejemplo que van a entender. Si hay una persona parada acá y otra persona que está parada acá, la distancia entre las dos es exactamente la misma. Si la vemos desde esta persona 1 hacia la persona 2, tiene que ser exactamente la distancia. No puede ser negativa desde un punto de vista. Miden exactamente igual. Por lo tanto, la distancia entre estos números tiene que medir la misma. La distancia desde 1 a 4 tiene que ser la misma que de 4 a 1. Y ahí aparece este símbolo, que es el valor absoluto, que me dice, ejemplo, podríamos decir que la distancia de 1 hacia 4 tiene que ser la misma que de 4 hacia 1. El menos me calcula la distancia entre los dos, matemáticamente. Y lo que me dice es que el resultado tiene que ser exactamente igual. Y tiene que ser positivo. Siempre va a dar positivo porque es una distancia. Nosotros, ¿cuánto medimos? Alrededor de 1,50 m, 1,40 m, hasta los 2,20 m, pongámosle. Pero siempre positivo. Alguien nunca va a medir, yo mido menos 1,20 m. No puede existir el negativo en la distancia. Sería ilógico. Por eso el valor absoluto recalca eso. Si yo tengo un número dentro de un valor absoluto, este tiene dos opciones. Va a ser positivo, va a seguir siendo x, si el x es mayor que 0. Y si el número de dentro es negativo, le vamos a poner un menos para que se convierta en positivo. Y falta el 0. ¿Dónde pongo el 0? El 0 da exactamente igual si lo ponen ahí o lo ponen ahí. Por si acaso no afecta. En la literatura siempre lo ponen con los positivos, pero hay veces que también es válido ponerlo en los negativos. Pero es simplemente la distancia que hay entre los números, ¿ya? Un ejemplo, para que lo entendamos bien, es que si teníamos entonces el 2 y el 5,
Yo sé que la distancia entre el 2 y el 5 es 3. Son 3 espacios porque acá está el 3 y acá está el 4. Tengo 3 espacios. Pero si yo dijera 5 menos 2 me da 3. Pero si yo pongo el 2 menos 5 me da menos 3. Entonces, para solucionar eso, pongo el valor absoluto para referirme a esta distancia. Y así asegurarme que siempre dé positivo. Porque si es negativo, se multiplica por menos. Entonces, menos por menos me da más. Y se convierte en positivo. ¿Ya? También, con lo que estamos viendo, solamente con estos axiomas de suma, resta y multiplicación, aparece el concepto de los exponentes. ¿Qué significa el a elevado? Esto, por si acaso, este símbolo significa elevado, el a. Y un ejemplo sería un 2 elevado a 3, que lo que simboliza es que este 2 yo lo tengo que multiplicar por sí mismo tantas veces me diga este número. 3 veces. 1, 2 y 3. Eso significa el 2 elevado a algo. ¿Ya? Al elemento 2 se le conoce como la base, porque es el cuántas veces se va a multiplicar. Y al 3 se le conoce como el exponente. La base es el número que se va a multiplicar por sí mismo. Y el exponente me dice cuántas veces tengo que multiplicar a ese número. ¿Ya? El detalle está con los números negativos. Si yo tuviera ejemplo, el menos 2 elevado a 3, significa que al menos 2, y por eso hagan el paréntesis porque es más fácil, tengo que multiplicarlo 3 veces. Y al multiplicarlo 3 veces, aparece esta regla. Menos por menos es más, y con otro menos, menos. Menos 8. Da negativo. Tienen que tener sumamente cuidado con los números negativos, pero tienen que tener más cuidado cuando son impares, porque si es par se va al negativo. ¿Ya? Aquí hay un axioma, ejemplo, el a elevado a 1. Cualquier número elevado a 1 significa que es la base multiplicada una vez por sí misma. Entonces me da el mismo número. El a elevado a 0 es que no se multiplica nunca, y aquí hay una regla que es casi un axioma que dice que da 1. Cualquier número elevado a 0 da 1. ¿Ya? Para todo a distinto de 0. Y 0 elevado a n va a dar siempre 0. ¿Ya? Alguien me podría preguntar, y profe, ¿existe una regla de que si son impares negativos? Sí, es que no hay una regla. Aquí un compañero preguntó que si hay una regla que si siempre que yo tengo un a elevado a n, si el n es impar, un número impar, un 3, un 5, un 7, y el a es negativo, entonces siempre va a dar negativo. Sí, siempre va a dar negativo, pero no es una regla. No es un axioma primero, porque no me sustentan nada, no es algo esencial, pero es lógico, uno dice así, pues es obvio que va a dar. Ya. No es así, es obvio que todos lo decimos como una regla, pero en la matemática es algo que siempre cumple, ¿no? ¿Qué más? Entonces, podríamos hablar de algunas propiedades de las potencias, que ahora que estamos con esto de los exponentes, y es que el a elevado a un número por la misma base elevado a otro número, ejemplo, 3 elevado a 2 por 3 elevado a 4, uno lo que puede hacer para poder, en vez de hacerlo por separado, es juntar la base, porque tienen exactamente la misma base, el mismo número 3, y se pueden sumar los exponentes. ¿Por qué pasa eso? Por lo siguiente, porque en este 3
lo voy a poner con color. Este 3 elevado a 2 es que tengo el 3 multiplicado 2 veces. Y acá tengo el 3 multiplicado 4 veces. Entonces, como los puedo juntar porque se están multiplicando entre sí, me está dando que el total va a ser el 3 sumado 6 veces. Entonces se cumple esta propiedad. También tenemos que el A por B, el recíproco, el A por B elevado a n en paréntesis es igual a A elevado a n por B elevado a n. Separarlos en vez de juntarlos. Y podríamos trabajar con la división. Y aquí hay que tener sumamente cuidado porque va a aparecer un término nuevo, el 1, y vamos a tener que crear otro conjunto. Pero cuando yo tengo una división entre exponentes, yo puedo decir que el que está en el denominador, ahí puede pasar con número negativo. Esto abre la puerta a lo que es el conjunto de los racionales. ¿Por qué? Vamos a volver hacia atrás. Cuando estamos definiendo los conjuntos, vuelvo a decir, por si se perdieron, teníamos los números que contamos con los dedos, aparecía el que los orientaba, que era el 0, y esa orientación hacía que apareciera esta idea de que entonces puedo generar números negativos para poder generar ese 0. Pero si yo puedo generar el 0 en la adición, puedo generar el 1 en la multiplicación. Y son los racionales. Los racionales son los que sustentan a la división para que aparezca este término 1. Y por eso dije que hay que tener sumamente cuidado, porque acá puede ser que tengamos un número que está fuera de lo entero. Que el m sea mayor que el n. ¿Ya? Esa idea lo vamos a ver en el segundo taller, que vamos a tener después en un rato más. Ustedes ahora después de esta tienen física, si entiendo. Después vuelven a tener aritmética conmigo. Y ahí vamos a hablar de lleno con lo que es los números racionales. ¿Alguna duda hasta acá con lo que hemos hablado? ¿Todo ok? Bien. Entonces, por si acaso, en la parte de... Voy a mostrar. Pero déjeme compartir. Dejar de compartir esta pantalla. Ya. Ahí. Y déjeme mover acá. Y ahora déjenme compartir la pantalla acá. Entonces, aquí están viendo una página web, ¿no es cierto? Me pueden escribir o también me pueden decir que sí. ¿La ven? Sí, profe. Uy, no escucho a nadie. Sí, se ve. Matías, ¿estás diciendo algo? Ya. Sí se ve. ¿Alguien puede probar el micrófono? ¿Así alguien me puede hablar, así decir algo? Sí, se ve. No escucho a nadie. Al Matías no lo escucho. Se nota porque yo veo el símbolo del micrófono, pero no lo escucho. ¿Alguien podría probar su micrófono? Sí se ve. ¿Me escucha? ¿No? No. Ah. Sí. Qué raro. A ver. Ya. Algo pasó, porque recién funcionaban y ahora como que no funcionan. Entonces, no se preocupen, todos lo escriben por el chat, pero menos mal que pregunté, porque vi que alguien movía el micrófono, pero no escuchaba nada. Entonces, a ver, voy a probar algo. ¿Y ahora? A ver si alguien puede decir algo. Sí, profe. Ya, no lo escucho. Ahí después voy a arreglar ese problema, que tiene que ser Zoom. Pero ya, en la página web que están viendo a continuación,
Este es el eCampus. En el eCampus ustedes ingresan a este taller. Por si acaso la universidad tiene tanto el eCampus como el aula. El aula es igual, son los lugares donde ustedes van a tener los cursos. Este, como es un taller que se está implementando hace poco, en otras sedes se está implementando más, los cursos normales que van a tener el primer semestre están acá en el aula, ucm.cl. Aquí están todos los cursos, ustedes lo ven como alumnos, aquí yo lo veo como profesor, que son los que dicto, pero el eCampus es solamente para el taller. Aquí ustedes ingresan al programa de nivelación acompañamiento inicial y ahí ustedes pueden ver el programa. El programa del curso entonces, en el programa del curso hay ciertos módulos que yo entiendo que son 5, que es lo que tienen que ver acá. ¿Ya? Nosotros, conmigo, van a tener aritmética y álgebra. Estos primeros 3 días es aritmética. Y acá están lo que es referente a los talleres. Taller 1 y en un rato más vamos a tener el taller 2. ¿Cómo eso sabemos o cómo ustedes van a saber cuál es su horario? Porque acá se les link con las clases. Ahí les dice, ejemplo, grupo 02, que son ustedes acá. Acá aparece su nombre, pueden verificar si están ahí. Y les dice que tenían a las 8:15 conmigo hasta las 8:25 y después nuevamente tienen conmigo aritmética a las 10:55. Esto va a ser hasta el día miércoles y después del jueves en adelante vamos a tener álgebra. O sea, Si se dan cuenta, en aritmética son 6 talleres, 6 bloques, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los 6 bloques que están ahí son los 6 talleres que le van a aparecer. Está el taller 1, el 2 todavía no se habilita, yo no lo puedo habilitar, es el coordinador, y así sucesivamente hasta los 6. Recuerden que tienen que hacer la prueba de diagnóstico hoy día. Háganlo cuando puedan, en la hora de la 1, la hora de almuerzo, háganlo, es cortita, pero es referente para poder saber cuánto saben. Esto es una nivelación. Y acá está también lo que es la de álgebra, que también tienen que hacer la prueba de diagnóstico, y ahí están los talleres. ¿Ya? Entonces, el taller que estamos viendo es el taller 1, que es lo que estamos hablando ahora. Todo lo que hablé hoy día está en este taller, en resumen, por si tenían alguna duda. Sí, cada grupo tiene un profesor distinto. Son no sé cuántos profesores, 40, son muchos, y tienen que ir al que le corresponde. Si no les gusta, también se pueden ir a otro, pero no sé cómo les llegó la invitación, pero son muchos links, ¿ya? Y son horarios distintos. Hay matemáticas en el primer bloque, hay otros que tienen en el segundo bloque, y así sucesivamente. Ahora, después de usted, yo tengo que de nuevo hacer esto, pero con otro grupo, ¿ya? Esto, por si acaso, no es obligatorio que vengan, ¿ya? Es una nivelación. Uno no se da cuenta, por si acaso, uno piensa, esto es muy básico, pero en 2 días, estas son nivelaciones de universidad, no son de colegio. Aquí vamos a ver tanto contenido que en una semana no van a saber cómo agarrar un tonto vuelo. Hasta llegar a lo que vamos a ver la otra semana, ¿ya? Entonces aquí es un ritmo súper grande. Si los que no puedan venir, porque se entiende que tengan problemas o lo que sea, voy a mostrarles dónde van a estar grabadas las clases, ¿ya? En YouTube ustedes escriben Solicius y le aparece este canal. Es el canal mío que en el cual ahí están todas las clases grabadas, ¿ya? Y en un rato más a la tarde voy a subir las clases que hemos tenido hoy en día, ¿ya? Pero dejen como a las 7 de la tarde, sí o sí van a estar. Van a estar subidas todos los talleres ahí para que los puedan ver como temporada 3. Les recomiendo que vean el canal porque, ejemplo, temporada 1 están los cursos de matemática de la sede, a los que a ustedes les compete, elementos de la matemática,
que más de alguno va a tener ese curso, y está completo. También están los de física 002 y 003, que también hay muchas carreras de la SED que lo tienen. Y también hay de Casa Central, física 110, que siempre hago, 060, Mat 021, que es Mate 1, y eso. ¿Ya? Si son de otro grupo y se equivocaron, no hay problema. Con que lo hagan en un grupo está todo bien, por si acaso. Todos los grupos hablamos exactamente lo mismo. Todos los procesos tenemos que hablar exactamente lo mismo. Ninguno puede... Sí, pueden cambiar las palabras, pero todos tenemos que ver el taller 1. Por lo menos yo tengo que asegurarme que hablé todo exactamente lo que estamos viendo. ¿Ya? Y también hay un ejercicio resuelto. Por eso quise mostrar esto también, los ejercicios resueltos, porque ahí lo vamos a dar cuenta de qué es lo que hemos estado hablando hasta ahora. A ver, ahí parece que arreglé el micrófono. Ahí podría haber uno de ustedes hablar. ¿Profe? Ahí sí. ¿Ven? Sí, mientras le estaba hablando, estaba configurando el computador. Por eso se me escuchaba medio despistado. Ya, pero ahora lo escucho. Entonces, fíjense que en la primera parte aparece nuevamente estos paréntesis. Aquí estoy apuntando. No lo puedo tener... lo tengo que mostrar así, no lo puedo rayar. En el segundo taller sí voy a empezar a rayar. Pero se dan cuenta que aparece este orden de los paréntesis. Por lo tanto, inmediatamente, si ustedes ven paréntesis, estamos hablando de la asociatividad. En cierta manera, no necesariamente estamos pidiendo que hagan asociatividad, pero uno lo tiene que pensar inmediatamente. ¿Qué le dice asociatividad? Es que el orden del paréntesis manda. Si hay un paréntesis, tienen que resolver primero el paréntesis. ¿Ven? Primero resuelve los paréntesis y después que los tiene, resuelve lo que ya no es paréntesis, que es como básico. El segundo aparece estas líneas que habíamos hablado, que era el valor absoluto. El valor absoluto tiene este orden igual de un paréntesis porque cumple la función de un paréntesis. Tiene la misma prioridad. Tienen primero que resolver siempre el valor absoluto, si lo ven. ¿Ya? Hasta ahora. Entonces lo resolvemos. El 5 menos 19 me da un 14, un menos 14. Pero al estar en valor absoluto, a mí me interesa el valor numérico. El valor. Así como número, 14. No menos 14, sino que el 14. Por eso lo convierte en positivo. Y después resuelvo los demás números que no tienen el paréntesis. Acá hay un doble paréntesis, pero siempre se parte desde el más pequeño, el que está más adentro, que se llama. Si hay un paréntesis dentro de un paréntesis, se hace el primero que está más adentro. El 25 menos 19. Y después de ese se resuelve el 10 menos 6. Los exponentes que estamos hablando recién. Fíjense que este menos 20 elevado a 0 se resuelve el más fácil, porque me va a dar 1. Independiente del número que sea positivo o negativo, me va a dar 1. Después el 5 elevado a 0, que me sigue dando 1, y después resuelvo el resto. El menos 1 elevado a 7, lo único que me interesa es multiplicar que sea impar, entonces me va a dar el menos 1. Ahí lo que dijo su compañero. Si el número es impar, automáticamente me va a dar negativo el número de adentro. Y como es un 1, un 1 por un 1 por un 1 por un 1, sigue dando 1. ¿Ya? Ahora, también aparecen estos números que son raíces, ¿no? En este ejemplo no sé por qué aparecen raíces, si todavía no he hablado de los racionales, pero en cierta medida son igual que las exponentes, solamente que el exponente no es entero. Por eso me chocó este ejercicio, el número 6, porque uno podría decir, mira, es 256 elevado a un medio, entonces es un exponente, pero está elevado a un medio y no hemos hablado en algún momento de números que no son enteros. Por esto el ejercicio número 6 como que no pega en este taller y tiene que ser para el taller 2. Pero si lo saben resolver, no hay problema. Pero vamos a hablar y profundizar esto de vuelta en el siguiente bloque, ¿ya? Y aquí se le invita a que ustedes resuelvan estos ejercicios. Si ustedes son capaces de resolver estos ejercicios tranquilamente, sin ningún problema,
en un tiempo, ¿cuántos son? 12, en unos 8 minutos, están bien. Si quedan pegados con uno, que les falta reforzar ese contenido. Para eso esta idea del taller. Ustedes con estos ejercicios, ustedes deberían ser capaces, por lo menos, de resolverlos todos y darse cuenta dónde están sus falencias. Falencia no es simplemente resolverlo y equivocarse, también es el tiempo. Si se demoran demasiado es que tienen también una carencia ahí de manejar muy bien el contenido. Es como que la gente le tiene miedo a los logaritmos, y los logaritmos después lo vamos a dar cuenta que es exactamente lo mismo que los exponentes o las raíces. Pero uno le tiene un miedo porque no lo maneja. Entonces, un miedo absurdo. Entonces, los invito a que los resuelvan. Y en su tiempo libre son 8 minutos. Yo le estoy dando un tiempo que por lo menos yo consideraría que deberían, así diciendo, ya 8 minutos que realmente pasaron este taller, sin ningún problema. Si se demoran 12 minutos, están dentro del promedio. Si se demoran 15, es que ya hay algo ahí. Tienen que darse cuenta en qué problema y me pueden decir qué problema le está dando. Y si no lo resuelven cierto ejercicio, es que tienen que profundizar. Por ejemplo, si no pueden hacer el 9, tienen que buscar exponentes. Y la regla de los paréntesis y la división. Como son todos nuevos y están recién ingresando, les puedo dar el tiempo ahora. Voy a dejar de grabar, eso sí, para que, si quieren, se pueden organizar y hacerse un WhatsApp entre ustedes. Realmente yo no sé. Sí, pues el grupo, ejemplo, ustedes son el grupo 2. En el calendario decía que están todos juntos. Vuelvo a decir, si no son del grupo 2, no se preocupen si están en este, porque si quieren vuelvan a su grupo original, pero si quieren se quedan acá porque todos van a ver exactamente lo mismo. No afecta en nada, por si acaso. Si quieren les doy el tiempo, ahí se pueden comunicar ahora entre ustedes. Yo voy a dejar de grabar ahora en este momento.